Bien, pues nos da mucho gusto que podamos compartir este tiempo. Les digo, sé que está haciendo un poco de calor, pero tomémoslo como parte de, les decía, pues yo no sé si de la prueba o cómo llamarlo, pero pues todo lo que vale la pena en la vida cuesta y ni modo que no nos cueste estar aquí, o sea, ni modo que algo que ha transformado nuestras vidas no implique un pequeño esfuerzo de nosotros. Y si no somos capaces de hacer este pequeño esfuerzo, a veces me pregunto, pues, ¿cómo haremos algo más? Tengo muy presente una frase que de manera muy personal Dios habló a mi vida, y esa frase fue la que Dios le dijo a Jeremías cuando le dijo: si te pongo a correr con hombres y te cansas, pues, ¿cómo le vas a hacer cuando te pongo a correr con caballos? Y me acuerdo que fue un momento de mi vida muy especial, que cuando leí eso dije: ay, Señor, pues sí, o sea, si ahorita estoy chilleteando por esto, o sea, ¿cómo voy a esperar que me vaya cuando me ponga de a de veras? Entonces digo, si ahorita no podemos levantarnos, que es muy difícil, que el calor, que está muy lejos, que no sé cuántas a veces razones damos, ¿qué va a ser el día de mañana cuando seamos exigidos? Entonces, pues bueno, veámoslo como un reto, con una mentalidad diferente, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Bienvenidos a la Quejilá Camino Maús. Estamos ya ahora sí en la recta final, en el tiempo extra. Ya añadió el árbitro algunos minutos nada más extra a la vida de Moisés. Dijo: hasta aquí llegaste, se acabó tu misión en este momento. Ya estudiamos, ya vimos que Moisés no era ese anciano que pudiéramos nosotros imaginar a los 120 años, sino era un hombre que sus ojos no se oscurecieron, un hombre lleno de vida, con energía, con fuerza, y la última etapa de su vida la va a dedicar, los últimos instantes prácticamente de su vida, a dedicarlas a animar. ¿Se acuerdan? Animar y en cierta manera también exhortar, con el propósito de dejar el último legado, el último mensaje a su pueblo Israel, a nuestro pueblo Israel. Y este capítulo, de hecho, pues es una porción particular de la Torah, que es una de las parashot que contiene la Torah, casi de las últimas, y es un canto. Ajá, y yo le pondría Shir le Moshe parte 2, o la canción 2 de Moisés, porque justamente es esto, ¿no? De los cantos que tenemos de Moisés, este es el segundo. ¿Quién se acuerda cuál fue el primero? ¿O cuál es el primero? ¿Cuál fue el primer volumen? Disco de platino. Más de 220,000 copias vendidas en iTunes. El cántico de Moisés. ¿Se acuerdan cuál es el cántico de Moisés? Porque dice en Apocalipsis, ¿no?, que cantarán el cántico de Moisés. Entonces, pues, si no lo sabemos, vamos a llegar y no, a lo mejor no va a haber pantalla con la letra para ponerlo ahí, entonces puro playback, así puro. ¿Cuál es el cántico de Moisés? ¿Cuál es el canto 1? No, Deuteronomio 32, esa es la parte 2, ese es el canto 2. Pero el primero, ¿cuál fue? ¿Quién? Exactamente. Después de que cruzan el Mar Rojo, viene el famoso cántico de Moisés, que Miriam toma pandero y empiezan a danzar y se empiezan a alegrar. Ese es el cántico de Moisés. Oigan, vamos a tener que regresar hasta Éxodo, porque tenemos que aprendérnoslo. Bueno, pues ese fue el volumen número 1. Nice. Y esta es la canción número 2 de Moisés. Y es muy curioso para mí pensar que Moisés haya hecho esto, ¿no? Yo suelo imaginar de repente cuando estás estudiando cómo se dan las cosas, cómo sucedieron, y como que sí me cuesta un poco de trabajo imaginarme a Moisés así, ronco pecho, así, que empieza a cantarles a toda la multitud, pero pues el Eterno le inspiró justamente. Y bueno, no es tanto que haya sido una canción como posiblemente lo imaginemos, porque se considera esto literatura poética, similar a los salmos. Y pues es la despedida de Moisés. Y fíjense, yo pensé dos cosas y se las quería preguntar. Uno es, si ustedes tuvieran la posibilidad, si tuviéramos la probabilidad, la posibilidad de saber qué acontecerá en el futuro, ¿qué les gustaría saber? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué decidirían? O sea, tienes la oportunidad de ver los acontecimientos del futuro, de saber qué va a pasar adelante, muchos años. ¿Qué les gustaría saber? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Las buenas noticias o las malas noticias?
¿A quién le gustaría saber las buenas? ¿Sí? ¿Las buenas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué les gustaría las buenas? A ver. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Ah, ok. ¿Y las malas? ¿Quién dice que las malas? ¿A quién les gustaría saber las malas noticias del futuro? No, no, pues como las dos, o sea que estaría padrísimo las dos, pero que solo fuera o lo bueno o lo malo, ¿qué escogerías? ¿Por qué lo malo? A ver. Claro, precisamente, yo también honestamente escogería saber lo malo del futuro. ¿Por qué? Justamente con la probabilidad, tal vez, de poderlo cambiar. Es como hoy, más bien no lo veamos a futuro, veamos a nuestro pasado. De las cosas malas que hemos vivido, no te hubiera gustado decir, híjole, si hubiera sabido que esto me iba a pasar, que esto iba a suceder, hubiera cambiado en ese momento esto. Porque finalmente lo bueno pues, te llegará y bueno, pues es una sorpresa agradable. Entonces, bueno, pues ya, como sea, pues qué bueno que vino lo bueno, aunque no lo haya sabido. Pero lo malo ahí sí es lo que nos va a dañar permanentemente. Entonces, este cántico es como una ventana que abrimos hacia el futuro. Es un cántico profético. De hecho, en el judaísmo se considera que hay 10 cánticos de carácter profético. Y este es el cuarto. Este es uno de ellos. Pero hay otros. Y este es uno de los más extensos y de los más importantes. Tiene un mensaje muy poderoso, definitivamente. Un mensaje que iba a trascender, evidentemente, no es solo para la generación que está ahí escuchando a Moisés, sino las cosas que dicen las podríamos entender hasta nuestros días. Hasta el día de hoy, créanme. O sea, así, cosas proféticas que habla Moisés, inspiradas por nuestro Padre, de lo que le habría de acontecer a Israel. Entonces, pues sí, si tuviéramos esa posibilidad, yo creo que es más valioso si con sabiduría pudiéramos saber acerca de lo malo. Bueno, aquí tenemos una posibilidad, o sea, depende también de nosotros. Y la otra que me preguntaba era, si yo fuera Moisés y tuviera la posibilidad, así tal cual, de despedirme de la comunidad, de toda la congregación, ¿qué haría? O sea, ¿qué mensaje daría? Que me dijera, ¿sabes qué? Te vamos a dar, no sé, 10 minutos para que ya te despidas. ¿De qué manera lo harías? ¿Qué les dejarías como mensaje final? Y pues bueno, pues hay muchas cosas que pudiéramos pensar, decir, no, pues yo les diría esto y lo otro y así. Pues bueno, lo que se me hace curioso es el método que escogió Moisés para transmitir eso. O sea, y les decía, tal vez algunos agarraríamos la vara y les darían vara, vara y vara hasta que se reventara la vara. O sea, como que algo que no se les fuera a olvidar nunca, ¿no? O sea, alguna señal así de que lloviera fuego del cielo y que, wow, todos quedaran impactados y dirías que este día sea inolvidable. Pero Moisés escogió un método educativo muy poderoso hasta nuestros días, que es a través de la música, que es a través del canto. Ajá. Y los seres humanos prácticamente nacimos aprendiendo así, con las famosas nanas, con las canciones de cuna, ajá, que se entonaban a los que se entonan todavía a los bebés y que se les dice y todo, y es un método muy efectivo. Entonces, se me hace curioso e interesante pensar cómo decidió Moisés despedirse, independientemente del mensaje, la manera de transmitir el mensaje. ¿Y por qué una canción? Porque es más fácil memorizar una canción, ¿estamos de acuerdo? Es más fácil recordar, incluso hasta por el tono, ¿no? Escuchas el tono de una canción y ya estás ahí como que la mente. O a veces, ¿no te ha pasado que escuchas una canción y dices, ay, me choca que por qué la escuchaba hasta en el camión? O sea, y estás ahí en la noche recordando esa canción. No se te olvida, o sea, como que no la puedes sacar tan fácil. Entonces, yo creo que Moisés, bueno, no Moisés, Dios, que nos conoce perfectamente, que sabe cómo trabaja la mente, dice, les voy a enseñar una canción. O sea, les puedo dar una regañiza, pero esa se les va a olvidar. Les puedo dar una variza y también se les va a olvidar. Puedo hacer un milagro, pero también los milagros pasan. Y la siguiente generación, como ya no va a ver ese milagro, se le va a olvidar también. Pero una canción es más fácil memorizar, aprender y transmitir. O sea, hay gente que se sabe la canción que le enseñó la mamá y la mamá se la sabe porque se le enseñó la abuelita y la abuelita a la bisabuela y así nos podríamos ir hasta no sé dónde. Hay muchas canciones que sabemos hoy que son antiquísimas, ¿no? El día de las bodas les comentaba que las canciones que pusimos, Lejado Di, todas estas son canciones de más de 600 años casi.
Y escuchas la tonadita y bueno, por lo menos ahí como que te acuerdas de dejado día y como que empiezas a pensar en el Shabbat y empiezas a asociar. Entonces, yo creo que Moisés, inspirado por Dios, dijo, ¿de qué manera nos vamos a despedir? Pues vamos a dar una canción. Vamos a enseñarles un cántico que no va a ser tan fácil de olvidar, que va a ser fácil de transmitir, de recordar de generación en generación y además es una manera más suave de poder transmitir una verdad durísima, de decirte algo muy fuerte, pero bueno, pues por lo menos te lo suavizo con una canción que en un momento te haga recordar, digas, oye, sí es cierto, pues es que la canción lo decía, ya me acordé, nos decía que iba a pasar esto, y pues ahí está, ahí estaba escrito. Ajá. Y bueno, pues observemos este cántico, son palabras fuertes, son palabras duras por momentos, pero detrás de todas ellas siempre están llenas de amor. Siempre están llenas de amor. Lo que les dice Moisés suena muy fuerte como despedida. Pero dice el Proverbio 27:6, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Entonces Moisés, en ese amor inmenso que tenía por su pueblo como pastor, dijo, no puedo dejar de decirles la verdad, pero tampoco quiero aplastarlos, tampoco quiero que se queden con esta idea de, ay, el regañón, ¿no? El último recuerdo y la regañiza y todo, no. Mejor un cántico, mejor algo que les guste aprender, que quieran transmitir. Así que listos para aprender el cántico. A ver si le ponemos después música, porque yo no me lo imagino. No es el mío, no es lo mío. Dice, entonces habló Moshe a oídos de toda la quejilá de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Entonces Moisés sabía que el pueblo se habría de descarriar. Ajá. Es prácticamente con lo que cierra el capítulo anterior, diciendo, pues cuando yo me muera, si son rebeldes ahorita, en cuanto yo me vaya, peor. Entonces, aquí empieza el cántico. Dice el verso 1, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Pone por testigos, como ya lo había hecho en otra ocasión, a los cielos y a la tierra, que son inamovibles, que son inmutables. Y el testigo juega dos papeles. Juega dos papeles en un juicio. O a favor o en contra. Todo depende de qué. De si eres inocente o culpable. Si eres inocente, pues el testigo, en base a la justicia, va simplemente a va a decir la verdad y por lo tanto te va a liberar. Pero si tú eres culpable, entonces el testigo va a jugar en contra tuya. Entonces los cielos y la tierra iban a ser los testigos delante del Eterno y delante de Israel de lo que se iba a decir a continuación. Si ellos guardaban los mandamientos, los cielos traerían la lluvia a su tiempo, la bendición que implica eso, y la tierra también iba a producir. Pero si se apartaban y transgredían, el cielo se iba a cerrar, la tierra no iba a producir, y entonces iba a ser un testigo en su contra. Ajá. Bueno, pues además eran como neutrales. Dice el versículo 2, goteará como la lluvia mi enseñanza, la Torá, las palabras de Moisés, y se va a gotear como gotea la lluvia, ¿no? Se va a caer como gotas, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y este comparativo me gusta mucho de la Torá con lo que es el agua. Ajá. El agua y la Torá siempre han jugado esta similitud, ¿no? El agua es algo indispensable para la vida, ¿no? Es algo fundamental, es pues, prácticamente algo básico. Es muy valiosa y muy poca, por cierto. Si contamos el porcentaje de agua que hay en el mundo que podemos beber, que podemos utilizar potable, es creo que el 2% o algo así. Es una cosa pequeñísima comparado con todo lo que hay. Entonces la Torá en cierta manera es así. La enseñanza de la Torá en medio de todo el mar de doctrinas es prácticamente nada. La idea es aprovecha la Torá, aprovecha el agua que hay, cuídala porque se desperdicia, se tira y se acaba. Lo mismo con la escritura, ¿no? Algo hermoso también que tiene el agua es que es un elemento purificador, ¿no? Si tú pones un vaso con agua contaminada y viertes sobre ella agua limpia y sigue corriendo esta agua limpia sobre ello, llega un momento en que sale el agua sucia y solo se queda el agua limpia. Lo mismo hace la palabra en nuestra vida. Y es a veces donde requerimos un poquito de paciencia. Tenemos malos hábitos, rasgos que no podemos desarraigar como quisiéramos y hay cosas que no van a salir de la noche a la mañana.
Hay cosas que necesitas exponerte a la palabra, ponerte debajo, como dicen, de la regadera y esperar a que el agua fluya y fluya y fluya y te limpie y te limpie y te limpie y te limpie. Y empieza como si fuese a drenar nuestra alma. Así como el agua purifica, la Torá también nos purifica. La palabra de Dios es el agente purificador de nuestro espíritu, de nuestro corazón. No hay otra cosa. O sea, no hay algo así como que digas, voy a limpiarme, porque aún nuestras obras, nuestros intentos de limpiarnos, salimos peor. Entonces dice, la palabra va a ser como la lluvia también. Es algo interesante que la lluvia no produce por sí misma una planta nueva, sino lo que hace es que desarrolla y madura la semilla que haya dentro de la tierra, ¿sí? O sea, si llueve y no hay una semilla plantada, bueno, pues realmente no crece nada. Pero si hay una semilla por allá adentro, tarde o temprano va a empezar a brotar esa semillita y se convierte en una planta. Lo mismo hace la palabra en el corazón de las personas. Hay semillas en nuestro interior que a veces no sabíamos que estaban ahí. Y cuando llega la palabra, empieza a brotar y empieza a surgir. Pero también puede ser una mala noticia. Porque si esa semilla no es de buen árbol, no es de buen fruto, pues también va a sacarla. Y por una parte, qué bueno que también salga, porque es momento de arrancarlo, es momento de cortarlo. Entonces es interesante eso. La palabra también hace brotar de nosotros, de nuestra tierra, de nuestro corazón, lo que ya hay en el interior, lo que ya hay en nosotros. Por eso hay gente que escucha la palabra y se pone más como que energúmeno, ¿no? De repente dice, órale, se enchamucó más de lo que estaba. Entonces salió peor, casi. No es que salió peor, simplemente es que está surgiendo lo que ya había en su interior. Eso es algo delicado, porque también en Isaías 55 dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. O sea, Dios va a hacer lo que quiera con la palabra que Él envía. En algunos casos, tristemente, esa palabra no germina en un buen fruto, en un buen árbol. Yo sé que esto suena raro, por eso, oye, ¿cómo es posible que alguien escuche la palabra y salga esto? Sí puede salir algo así. Pero les digo, no son malas noticias, porque la idea es que te des cuenta de tu propia maldad. Y efectivamente así es, y a todos nos pasó, que te das cuenta que, ahora sí, cómo eras realmente por dentro, hasta que te empezaste a exponer a la palabra, ¿o no? Ya cuando empiezas a ver la escritura bien, dices, caray, no sabía que era tan enojón, o que era tan gruñón, o que era tan celoso, o que era tan peleonero, o que era tan lujurioso, tan mentiroso, tan todo. Ahí sí ya te das cuenta de cómo eres. Ese poder tiene la palabra. Y algo hermoso también en la alegoría del agua y la Torá es, por ejemplo, con los peces. O sea, nunca vas a ver un pez que se salga del agua así por sí mismo, o sea, que diga, pues yo me suicido y pues, ay, me aviento ahí afuera. O sea, no existe eso. O sea, sabe tal cual un pez, aunque dicen que el cerebro de los peces son muy así limitados, sabe que es lo que lo mantiene vivo. O sea, no hay otro elemento que necesite más para vivir el pez. O sea, que el agua es así como junto con pegado. Lo mismo debería ser en nuestra vida. O sea, en el momento que abandonamos el estudio de la Torá, en el momento que nos alejamos de la Escritura, somos como un pez fuera del agua. Estamos destinados a morir. ¿Cuánto puede vivir un pez fuera del agua? Pues no sé si minutos o algo así. Aquí los pescadores nos dicen que de 4.8 a 7.5 minutos, según la especie. Okay. Bueno, es súper poquito tiempo. Decía un rabino en alguna ocasión, dice, esperar que un judío viva sin la Torá es como esperar que un pez viva sin agua. Imposible. Así debería de ser para nosotros la palabra. Es increíble. Entonces Dios les está diciendo a través de Moisés, va a gotear la lluvia como la lluvia mi enseñanza, va a destilar como el rocío mi razonamiento, como la llovizna, como las gotas sobre la hierba. O sea, va a producir, va a traer vida, va a crecer. Sin embargo, hasta cierto punto va a ser por momentos. O sea, no siempre va a estar ahí. Ha habido momentos en que no hemos podido, el pueblo de Israel, estudiar la Torah como quisiera. Entonces hay que valorarlo, hay que apreciarlo. Somos una generación bendita entre todas las generaciones, no entre todas las mujeres, entre todas las generaciones
por los recursos que tenemos para estudiar Torah. O sea, tenemos casi, como dicen, la llave ahí abierta. O sea, abrimos la llave y ahí está el agua. Como en la vida real sucede, que también somos una generación que abre la llave y sale agua. Y hace 100 o 200 años eso era impensable. Incluso hay países todavía, ¿no?, que es tanta la necesidad de la carestía de agua, pues, que ven a una persona bañarse y dicen, está loco, o sea, ¿por dónde se va esa agua? O sea, es inaudito que desperdiciemos ese agua. Bueno, estamos igual en la Torah. Tenemos ahí la fuente de la sabiduría y de la enseñanza y del razonamiento de Dios. Y dice el verso 3, porque el nombre del Eterno proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y aquí habla de un atributo muy importante, ¿no? Primero pone el ejemplo del Eterno como una roca, que más bien la palabra roca tiene que ver con peñasco o con una montaña. Entonces, bueno, en aquellos días, imagínense las montañas así, padres verlas, tiene que ver con la estabilidad, con la firmeza. Aquí en este capítulo se menciona varias veces este tema de la roca, que nosotros también lo entendemos como el Mesías, la roca de nuestra salvación. Pero el punto que quería enfocarme era lo que dice aquí: Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Ese es uno de los atributos, les decía, más importantes, que jamás por ninguna razón debemos de dudar. Y ese es el de la justicia. Yo le he pedido a Dios que si algún día llego a dudar de muchas cosas, que nunca dude de eso. Y eso es mi deseo también para ti. Que te puede faltar muchas cosas en la fe, podemos flaquear, podemos caer, podemos tropezar. Pero si hay algo en lo que yo le pido a Dios que nunca dudemos, es de sus caminos, que son rectos y justos. Que Él es un juez justo, que es perfecto. Que a veces no podemos entender lo que sucede en la vida, pero que no dudemos de que Él hace las cosas por algo. O sea, Él no se va a equivocar. Él no podemos decir, eres injusto, ¿por qué me pasó esto? Esto es injusto. A veces las quejas, lo que detrás de las quejas hay es, eres injusto, Dios, eres injusto conmigo. Y un ejemplo muy lindo en este aspecto es Job. O sea, Job sufrió lo que aparentemente en la vida sería una injusticia, siendo él un hombre temeroso, dadivoso, exitoso. Le empieza una serie de catástrofes y de pruebas durísimas, al grado que la gente decía, algo cometiste, porque bueno, pues es que no puede venir de a gratis esto. Efectivamente no fue de a gratis, porque había una enseñanza para él. Pero lo que él se quiere mantener más firme, y ese es uno de los temas, y tal vez esa era la prueba más grande de Job, es, Señor, ayúdame a no dudar de ti. O sea, eso es lo más difícil de la fe en los momentos de adversidad, en los momentos en que no alcanza, en los momentos de enfermedad, en los momentos de despedirte de un ser querido, de algún momento así. Todos pasamos esa etapa, o sea, tampoco es que no lleguemos a pensarlo. Pero lo peligroso es quedarte ahí cuando sucede algo fuerte en la vida. Decir, ¿sabes qué? Porque si dudamos de la justicia de Dios, vamos a dudar de lo que sea. De lo que sea vamos a dudar. Entonces no podemos derribar ese cimiento. No podemos dudar de ese cimiento. Entonces tenemos que esperarnos hasta ver el final de la película. Quien duda en esta vida que Dios no es justo, se dice que al final se le va a mostrar prácticamente así, como si fuera una pantalla, toda su vida, para que al final de esa película diga, tienes razón. O sea, no es necesario, pero si fuese necesario, Dios sería capaz de mostrarnos, te voy a demostrar que tú no eres justo, que yo soy justo, y que todo lo que hago, lo hago con una razón. El tema ahí es la fe. Creer que todo obra para bien, creer que Dios está en el control, y si eso es cierto, Dios no se puede equivocar. Yo de verdad les pido
de todo mi corazón y le pido a nuestro Padre que no dudemos de eso. Que pase lo que pase el día de mañana, aún la peor tragedia de nuestra vida, Señor, ayúdame a no dudar de tu justicia. Puedo estar llorando, puedo estar como sea, pero ayúdame a creer que tú eres justo, tú no te equivocas, lo que haya sido, ¿no? Hay un ejemplo que les quiero comentar en el Midrash, que es pues yo lo tomo más como una alegoría, ¿no? Simplemente como un ejemplo, como una anécdota que viene plasmada ahí. Y dice de un rabino llamado Yehoshua ben Levid que dice que se puso en oración y ayuno para que tuviera la misma revelación que Elías. Y que Elías se le aparece y que le dice, quiero acompañarte, no solo quiero saber tus dichos, sino quiero acompañarte a tus obras, porque así es como voy a aprender. Y entonces le dice Elías, bueno, está bien, pero si me empiezas a molestar con preguntas, dice, entonces te regresas, te bajo de la visión casi, te bajo del sueño, te despierto, ¿no? Dijo, no voy a preguntar nada, no te voy a preguntar nada. Y que le dijo, ok, bueno, vamos. Y que ahí van Elías y este hombre, y que llegan a una posada, a un hogar muy humilde, muy sencillo, de un matrimonio que no tenía hijos y que solo tenían una vaca, ¿no? Eran unos granjeros, no tenían más que una vaca prácticamente, de eso subsistían. Muy pobres, mucha necesidad, pero los atienden lo mejor que pueden, les brindan la mejor comida, los tratan como reyes, los hospedan ahí. Y cuando están, me parece que en la noche, algo así, este hombre escucha a Elías que está orando, pidiéndole a Dios que mate a la vaca de esta pareja. Así, Señor, mata a esta vaca, llévate a esta vaca al sustento que tenía esta familia. Y entonces se quedó este hombre pues enojado y molesto y pues, imagínate cómo te quedarías tú, a Elías escuchando orar después de todo lo que hizo esta familia, esta pareja por ellos, que le maten a la vaca. Y al otro día amanece la vaca muerta. Y esta pareja pues triste y pues ay, lamentándose, llorando y se le quiebra el corazón a este hombre. Y entonces le pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y tal vez te dije que si me preguntabas nos regresábamos. Dije que no ibas a entender. Y bueno, después vienen otras anécdotas que tiene él con él. Pero el punto es que al final le dice Elías, le dice, ¿sabes por qué pasó esto? Él dice, pues no, o sea, obviamente que no lo puedo entender. ¿Cómo alguien tan bueno así en esa necesidad? Horas para que le suceda esto. Y le dice, lo que pasa es que Dios me reveló que habían venido a pedir el alma de la esposa. Dice, esta noche iba a morir esa mujer. Y yo intercedí porque tomaran la vaca a cambio. Dice, para evitarles una tragedia peor. Y entonces este hombre dijo, ok, sí es cierto. O sea, cómo a veces no entendemos el plano espiritual. No entendemos lo que está sucediendo arriba. Entonces, la peor tragedia aparentemente, o en ese momento de esta pareja, pues era un momento que era de danzar y de alegría y de regocijo. El tema es, nos falta fe, no tenemos ese nivel espiritual de ver el panorama y decir, Dios mío, qué bueno que pasó esto, que perdí mi trabajo, que chocaron, lo que haya pasado. Porque yo no sé si hubiese sido peor después. Yo no sé si tal vez no era esto, si no era el otro. Y entonces, si tuviéramos esa fe y esa visión un poquito más adelante, si fuéramos capaces de subir a la montaña y ver más arriba, diríamos, Señor, o sea, eres justo, eres perfecto, tus caminos son derechos, no hay en ti margen de error. Eso es una parte fundamental de la fe. Así que en momentos de angustia, en momentos de desesperación, yo te digo, espérate, antes de andar profiriendo ahí el nombre de Dios y por qué, y así es que mira, y luego nos indignamos a veces cuando vemos una injusticia. Y está bien, en cierta manera hay un celo en nosotros, pero no debemos de quedarnos en esa etapa, no debemos de quedarnos ahí. Tenemos que seguir caminando y confiar y decir, Señor, tú eres el juez, tú eres perfecto, tú darás el pago, tú sabes. Y cuando tú confías en Dios de esa manera, entonces te aprendes a descansar y aprendes a caminar y a creer mucho más. Eso es lo que por momentos nos detiene de recibir más. Nuestra incapacidad espiritual de confiar en el juez de jueces, en la sabiduría infinita de aquel que tiene todo bajo control. Como les decía, hoy alguien podría reclamarle a Dios que le reclame lo que quiera. El día de mañana que vea la película, lo único que le va a poder decir, Señor, tú eres justo. Tú eres justo.
No sería un Dios perfecto si no fuera así. Y bueno, en el verso 6, a partir del versículo 6, empieza a cambiar un poco el tono del canto, de la canción. Y sí es una reprensión, pero también es una manera de mostrarnos la misericordia de Dios contra el pago que le estaba dando, o que le ha dado, o que le hemos dado a Israel. Dice el verso 6, ¿así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? Van a expresarlo, estos locos e ignorantes, están tan locos. O sea, ¿cómo es posible? Van a ver por qué dice esto. ¿No es Él tu Padre que te creó? O sea, no saliste de una probeta, o sea, no saliste de una explosión de laboratorio, de nada. Dios te creó, Él es tu Padre. Y fíjense, la manera de establecer el vínculo con Él es tu papá. ¿No sabrás más tu papá que tú? Por supuesto, ¿no? Dice un dicho, las etapas del hombre, ¿no? Como va creciendo, ¿no? Que dice que de niño, de pequeño, los hijos ven a los padres, mi papá lo sabe todo, ¿no? O sea, es casi es Dios, o sea, es Superman, ¿no? Es así, es wow, o sea, es todopoderoso. Llega la adolescencia, la juventud y mi papá no sabe nada, ¿no? O sea, no sabe nada, no entiende nada, nada. O sea, se volvió de omnisapiente a ignorante total, según esto, ¿no? Pero después llega la etapa final de la vida, la madurez, y ¿qué decimos? Papá, ¿cuánta razón tenías? ¿Qué hombre tan sabio eres? Entonces, dice Moisés, ¿no es Él tu Padre? O sea, reconócelo como papá. Y esa es la etapa que a veces le falta a mucha gente. Hay gente que cree en Dios, ¿sí o no? O sea, dice, sí, Dios, que Dios me ayude, que Dios me guarde, que Dios te bendiga, que todo es todo, Dios, padrísimo. Pero les falta dar esta etapa, este clic, de decir, Él es tu Padre también. Y si Él es tu Padre, y si lo reconoces como Padre, entonces tu relación con Él va a cambiar. Y yo sé que a muchos nos hace falta a veces eso. Y lo necesitamos, todos lo necesitamos. Esa relación que a veces se siente fría, que a veces se siente lejana, es porque nos falta acercarnos a Dios como papá. Y es increíble la manera que expresa tanto Yeshua como expresa a Pablo cuando dice que recibimos el Espíritu. Y dice, por eso podemos decir, Abba, Padre. Porque todo el mundo cree en Dios. Pero no cualquiera le puede decir Abba. No cualquiera le puede decir papá, papito. Y eso es algo que nosotros también tenemos que trabajar para que nuestros hijos lleguen a eso. Porque ellos también creen en Dios y empiezan a formar su fe, y los jóvenes también. Pero se convierte en algo mental o en una cuestión lógica. Pero una relación padre-hijo no es una relación mental. Es un vínculo irrompible. No importa lo que haga el hijo, no importa lo que haga el padre, siempre van a estar unidos, siempre van a ser familia, siempre van a ser padre e hijo. Y entonces tú sabes que hay algo más fuerte con el Eterno en ese momento. ¿Sí? Y entonces por eso les empieza diciendo, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Estableció también, la palabra puede implicar que te compró. O sea, te compró, fuiste comprado por precio, dice también en la carta de Pedro. Porque hemos sido comprados por precio, no de piedras preciosas, no con oro, no con plata, sino ¿con qué? ¿Con qué nos compró el Padre? Con la sangre de un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese fue el precio que costaste, o sea que no saliste barato. Baratos no salimos. A eso nos compró el Padre. Y dice después, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Ajá. Entonces, bueno, está tratando de hacerles ver el pasado, pero no de una manera nostálgica, sino de una manera sabia. Pregunta a los antiguos, pregunta a los ancianos, pregunta a los mayores. Padre también es una frase que se utiliza en el libro de Reyes para referirse a los profetas. Pregunta a los profetas, ve a los profetas, examina y date cuenta y considera a la gente mayor que tú. Considera a la gente que tiene más años. No te creas sabio en tu propia opinión. No pienses que lo sabes todo. Ajá. No nacemos sabiendo la Torá. Dice, pregunta a los ancianos, pregunta a los mayores, no seas orgulloso. Dice aquí, verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, ¿no? Hay otra versión, la Septuaginta dice,
según el número de los ángeles de Dios. Entonces, bueno, esta es una idea que no nos da tiempo de desarrollar, pero hay una creencia de que Dios estableció un ángel para cada nación. En el momento que dividió las naciones, hay un ángel que guarda a cada uno de ellos. En el libro de Daniel habla de que Gabriel tuvo una lucha espiritual, tuvo una lucha con otros ángeles, con el ángel de Babilonia y todo esto para poder llegar delante de él. Se considera que Miguel es uno de los guardias de Israel. Sin embargo, lo que dice, bueno, Dios le dio un ángel a cada nación, ¿no? Como un guardián. Pero dice el verso 9, pero, dice, porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como diciendo, ok, Dios le dio a cada nación un ángel, a Israel lo guarda él mismo. O sea, no es un ángel, sino el Señor mismo es el que guarda a Israel. O sea que ahí sí está. Ya, ¿qué más queremos? Más poder no puede haber. Ajá. Y dice, verso 10, les decía, lo halló en tierra de desierto, en el yermo es como un lugar en donde no se puede cultivar la tierra. Es un lugar de tierra muy dura, en donde no crece nada, o sea, que es un lugar así desolado. Dice, lo trajo alrededor, lo instruyó, o sea, le dio la Torá, lo guardó como a la niña de su ojo, así como lo más delicado. Verso 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué pone este ejemplo también lindo? Las águilas, antes de entrar al nido, son animales muy pesados y fuertes. Antes de entrar al nido, cuando están los polluelos, empieza ahí a aletear así como para avisarles, ya llegué y todo así, como para poquito a poquito no se espanten, no se vayan a caer o algo. Y entonces se acomodan los polluelos cuando llega la mamá y ya llega a ellos y los toma, y ya los cuida, los sustenta. Es interesante porque el águila es un animal que prácticamente no tiene depredadores. Y hace aquí el comentario hermoso donde dice que extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. A diferencia de otros animales que llevan a sus crías con el hocico, con la boca, el águila los pone sobre ellos, sobre sí misma, y los va llevando ahí. Además yo creo que les dice agárrense porque pues ahí sí está difícil. ¿Y cuál es la idea? Que ella misma los protege. O sea, si les disparan una flecha, que sería pues, el único depredador sería el ser humano, que tendría que dispararle desde abajo, ella misma recibe el daño. Ella recibe el daño para proteger a los polluelos. Otra explicación que se da también es que en un momento dado, después de que llega al nido, cuando ya los ve medio grandecines, los tira o les tira el nido. Y ya cuando están cayendo, alguno de ellos, dice, órale, pues aleteale, y si no aleteas, bueno, que lo rescata. Vuela así y lo rescata así en el aire y lo salva para enseñarles a volar. Entonces, es una alegoría hermosa de cómo Dios tomó a Israel, cómo lo sacó de Egipto. O sea, primero les fue dando avisos de quién era Él, como diciendo, bueno, voy a manifestarme delante de ustedes, aquí están las plagas, pero yo los voy a llevar, yo los voy a cuidar todo el trayecto, lleguen los gigantes, lleguen los enemigos, yo los voy a proteger. Entonces esto lo entendían perfectamente los hebreos de esa generación. Dice el verso 12, el Eterno solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea, nadie le echó la mano. No pueden decir, no, pero es que le ayudó él solito para que no hubiese duda de que él era el único Dios verdadero. Verso 13 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña, aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas con grosura de corderos, carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. ¿No? La sangre de la uva es como así para extraer y hacer los vinos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De todas las bendiciones materiales, de todo el sustento. Híjole, comiste así, lo mejor de lo mejor te lo di a ti. La mejor reserva de la fruta, de la cosecha, de las uvas, del aceite, de la carne de los corderos, así te deleitaste, así como reyes los trató. Lo mejor se lo dio a Israel. Entonces, pues qué maravilla, qué Dios tan consentidor, increíble de todo lo que les dio. Pero, ¿qué sucedió? Y lo decíamos de pronto, cuando todo va bien, ¿cómo le pagó Israel? Dice el verso 15, pero engordó Jesurún. ¿Quién es Jesurún?
Es una manera de llamarle a Israel. Jeshurún significa recto o justo. Eso es Jeshurún. Es otra manera de llamarle a Israel. Fíjense cómo los ve, o sea, los ve como alguien recto, como alguien justo. Dice, engordó Jeshurún y tiró coces. Pum, empezó a darle patadas al dueño, o sea, como los animales de carga, los bueyes, los asnos, empezó a tirar patadas. Engordaste, te cubriste de grasa, o sea, estabas todo flaquito en Egipto, todo en el desierto de la esclavitud y ya estabas, ya que te viste rechonchito. Entonces abandonó al Dios que lo hice. Oh, no, no puede ser. Les digo, qué triste se me hace esto. O sea, Dios no nos puede dar porque nos olvidamos de Él. O sea, nos gusta la mala vida, ¿ves? Dice, y menospreció la roca de su salvación. O sea, ya resulta que después terminó menospreciando. Esto es algo similar, ¿no? Esta misma palabra se me refiere o se menciona con lo que pasó con los líderes con Yeshua. La piedra que Dios puso como cabeza del ángulo fue la que desecharon los edificadores. Verso 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Wow, o sea, ya se fueron así a cosas fuertes. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio el Eterno y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Fíjense que esto me llama la atención porque hay una reacción de parte de Dios, es evidente. Y habla aquí, ¿qué es lo que hace reaccionar a Dios? Dice, el menosprecio. O sea, como quien dice, hay un límite aún en la paciencia de Dios o en la cierta dignidad que todos tenemos. Que una vez que se rebasa ese límite, dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Tienes que reaccionar justamente. Y el Eterno no iba a durar así por siempre. O sea, podía tolerar y tolerar y tolerar muchas cosas hasta que dice, ¿sabes qué? Tampoco voy a tolerar su menosprecio. Entonces los voy a entregar a sus propias obras, a sus dioses, a sus demonios y a todo lo que hicieron y me están provocando a ira. Entonces, por un lado se aplica la severidad y el castigo, pero vamos a ver que Dios también es paciente. Dice el verso 19, lo vio el Eterno, se encendió la ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas y dijo, esconderé de ellos mi rostro, a ver cómo les va solitos, ¿ok? No me menosprecian, no piensan que estoy bien ahí con ellos, ¿ok? Dice, veré cuál será su fin. Entonces, en realidad así como que nada más se fue a las escondidillas, como que a ver, me voy a asomar desde aquí y voy a ver cómo les va. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Wow, qué fuerte le está diciendo. Generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿No? Como el chiste dice, ay, me quiere dar celos y con una más fea dicen, pues no inventes, ¿no? O sea, pero aquí no es así. Aquí no hay más fea. Aquí Dios dice, ¿cómo te atreves a provocarme a ira? ¿Cómo puedes hacer esto delante de mí? ¿Sabes qué? Yo voy a esconder mi rostro, o sea, tampoco tengo por qué permitir que me lo exhibas en la cara. Me voy. Y entonces simplemente de lejos voy a ver cómo te va. Vamos a ver. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Ah, sí? ¿Quieren jugar eso? Pues ahí les va. Se los voy a regresar. Y se cumple la ley que dice que Dios paga medida por medida. Ajá, con la vara que uno mide va a ser medido. Y Dios le va a regresar la misma moneda. Entonces, tú me quieres provocar a celos, yo también te voy a provocar a celos. Tú me provocas con algo que no es Dios, yo también te voy a provocar algo que según tú no es mi pueblo. ¿Y dónde se cita este pasaje también? ¿En qué otro lugar de la Biblia lo encontramos? ¿Se acuerdan? Pablo también menciona esto en la carta de Romanos. Y es muy interesante eso. Es muy interesante que cita Pablo en Romanos capítulo 11, que habla del plan de Dios entre los gentiles o los llamados gentiles e Israel. Diciéndole, gentiles, ustedes no se jacten contra los judíos,
ni presuman ni piensen que son los únicos, porque donde estás, date cuenta, por si no te habías dado cuenta, que tú estás injertado ahí de pura gracia. Así que ni te jactes contra ellos porque Dios te va a arrancar de ahí. Pero el otro plan de Dios es, a ti te voy a dar a celos con estos que piensas que no son ni pueblo. Con estos a los que les llamas paganos y gentiles, pues con esos a ellos me voy a revelar, a ellos me voy a manifestar y ellos son los que te van a dar celos a ti. Entonces, ¿cuál es uno de los llamados que personalmente creo firmemente que tenemos? Es provocar a celos a Judá. Porque es lo que dice, te voy a provocar a celos con un pueblo que según tú no es pueblo. Y ese pueblo sabemos que es Efraín, que se dispersó, que se asimiló y que, bueno, perdió ese estatus, entre comillas, de pueblo de Dios. Pero que una vez que voltea su corazón a Él, otra vez adquiere no nada más ese estatus, sino, como dice, es injertado una vez más, ¿sí? Como el hijo pródigo que regresa a casa. Entonces, está profetizado, Dios lo iba a hacer aquí, desde Moisés. Y Pablo toma estas palabras para hacerle entender a su generación, en gran manera, que todas estas cosas en las que se han alejado, la manera en que Dios los va a tratar de hacer volver es, pues te voy a dar celos, así como a los chiquitos, como a los niños, de, no me pelas, pues ahora cargo a este bebé. Y a ver si no me quieres hacer caso. Bueno, pues Dios sabe cómo funciona el ser humano y cómo somos. Dice el verso 22, porque fuego se ha encendido en mi ira, arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, diente de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desorará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Wow, o sea, ay, qué feo, qué triste está esto, qué fuerte es pensar de qué manera se ha cumplido esto. Algunos ven en el versículo 25 algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto, en las cámaras de gases, cuando dicen las cámaras va a reinar el espanto. Afuera la espada y en las cámaras el horror. Y bueno, pues no necesitamos indagar tanto, pero simplemente con examinar por fuera la historia de Israel nos damos cuenta de cuánto ha sufrido este pueblo. Y nosotros mismos a veces vemos que los sufrimientos que han venido a nuestra vida han sido también provocados por nosotros mismos, por el alejarnos de la palabra, y entonces Dios tiene que mandar esta fuerte reprensión, pero como les decía, siempre con la idea y el amor que Él tiene de volvernos a Él. Dice el verso 26, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no el Eterno. O sea, dice Dios, yo en mi plan, yo los había mandado, pero hasta Marte, o sea, no los había dispersado por la tierra, sino por el universo. Pero, nada más porque se me ocurrió pensar, al ratito, los enemigos van a decir, nosotros lo hicimos, nosotros les ganamos, nosotros los aplastamos, tampoco, ¿qué dice Dios? Tampoco voy a permitir eso. Y fíjense cómo Moisés conocía a Dios, que apeló, digamos que, ¿cómo le podríamos llamar ese atributo? Orgullo, ¿cómo le podríamos llamar? A ese atributo de Dios que dijo, Dios, es que ¿qué van a decir si no nos introduces a la tierra? ¿Qué van a pensar estos tipos de allá afuera? Uy, no pudo meterlos, uy, no pudo. Lo intentó y miren, se quedaron en la orilla, no pudo. O sea, no, Señor, ¿cómo crees? O sea, que no digan eso de ti. No vamos a dejarlos pensando eso, no, ahora los metes. Ahora es tu pueblo, ahora hacemos lo que hacemos, pero los tienes que meter. Entonces dice Dios aquí, ¿sabes qué? Nada más porque pensé lo que iban a decir los demás, nomás no te consumí. Para que los enemigos no se envanezcan y empiezan a decir, nosotros los derrotamos, ahí está su Dios. A ver, ¿dónde está su Dios? ¿Nuestro Dios es más poderoso que su Dios? Entonces dijo el Eterno, ¿sabes qué? Pues ahora por eso no. Nada más por eso los perdono, fíjate. Fíjate lo que nos salva. Dice, porque son nación privada de consejo, no hay en ellos entendimiento.
O sea, en Israel. Dice, ay, o sea, no aceptan consejo, no entienden. Dice el verso 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto. O sea, como diciendo, o sea, por favor que alguien les diera tantita sabiduría. Decía alguien, ratón, súbete a la rueda, o sea, nada más que carbure. Dice, se dieran cuenta del final que les espera. O sea, como que nada más si pudieras ver adelante y te dieras cuenta que todo esto que está pasando es una consecuencia, pero te va a pasar todo esto si tú no lo razonas hoy. Comprende las señales, o sea, aprende a leer el semáforo. O sea, si te pasas la roja, te vas a matar algún día. Nada más entiende eso. Ay, Dios mío, pues cuánto necesitamos hoy así decir, por favor, o sea, entiendan esto, si ustedes están pervirtiendo así, pervirtiendo las leyes de Dios, o sea, no va a salir y luego nos quejamos, es que ¿por qué la violencia? Es que ¿por qué tantas cosas? Y que, pues, bueno, dice el verso 30, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos huir a 10,000? Hacer huir a 10,000. O sea, pues sí, es ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo llegar uno y 1000 se echan a correr? ¿Cómo van a llegar 2 y 10,000 le tienen miedo? Dice, bueno, la única explicación, ¿cuál sería? Que la roca de Israel, su roca, no los hubiese vendido. Wow, los vendió. Dinero los compró, pues ahora los vendo para recuperar la inversión. ¿No? Dice, no los regalo, pues si me costaron, pues ahora por lo menos los vendo. Si su roca no los hubiera vendido y el Eterno no los hubiera entregado. Esa es la explicación. A veces la explicación a las calamidades solamente es una. Solo hay una. Y es, Dios te dejó. Dios no está ahí en ese camino. Dios no está en ese negocio. Dios no está en ese momento. Entonces vuelve a Él porque vas a irte solo. Dice ahí, 31. Porque la roca de ellos, o sea, de las naciones paganas, de los enemigos, no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Ellos lo saben. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, los campos de Gomorra, ¿no? Como una alegoría, las uvas de ellos son ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. O sea, todo lo contrario a lo que Dios les dio. Dice el verso 34, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Y va a ser otro cambio en el tono del canto y se va a enfocar en que también Dios va a juzgar a los enemigos. O sea, finalmente Dios va a juzgar a los enemigos de Israel por lo que hayan hecho también, porque Él es un juez finalmente para todas partes. Y dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Porque el Eterno juzgará a su pueblo, o sea, Él va a juzgarlo. No las naciones deben de juzgarlo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Ajá, fíjense. O sea, al final, la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, todo lo que hace Dios es en amor. Dice, versículo 36, ahí mismo, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea, ahí el corazón de Dios va a estremecerse. Se va a compadecer, ¿sí? Como cuando dice, vi a Efraín, no es hijo para mí, lo vi ahí lamentándose, mi corazón así se lamentó. Verso 37 dice, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Ahí está, a ver, ¿dónde están? Ahora sí que salgan ¿dónde están sus supermanes y sus superhéroes? A ver, ahora que los rescaten. Dice, ¿dónde están sus dioses y la roca en que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántense y que les ayuden y los defiendan. A ver, ¿no? Pues, como Elías en su momento, cuando retó a los sacerdotes de Baal y que llamó al pueblo y dijo, a ver, órale, todos los sacerdotes de Baal aquí, a ver si es cierto, a ver qué Dios es el verdadero, porque ya era tanta la apostasía que dijo, tenemos que hacer esto, aunque sea un sacrificio fuera del templo. Y les dijo, a ver, ahora denle a su Dios, a ver, clamen, háganle sacrificios, háganle sus libaciones. Y se acostó y pasó las horas y las horas. Y llegó un momento que dijo, a ver, pues, ¿está en el baño su Dios o qué? ¿Está sordo? A ver, pues grítenle más fuerte. Y pues ya, cuando se empezaron hasta a cuchillar. Y dijo, ¿sabes qué? No hay nada aquí. O sea, les quería mostrar eso. A ver, ¿dónde están tus cuates? ¿No? Y es lo que le sucede a la gente hoy en día. Vienen los problemas, vienen las adversidades. A ver, ¿dónde están tus cuates del mundo? ¿Dónde está el compadre? ¿No?
el del fútbol, el del dominó. A ver, ahora sí que te hagan caso, a ver si están ahí contigo. O la palanca típico de, no, es que mi jefe, mi amigo, no sé qué me va a ayudar. ¿Dónde está esa gente cuando más la necesitas? ¿Dónde están esos dioses? Dice el verso 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, a mí no me echa la mano nadie. Dios está ahí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, todopoderoso, soberano. Eso es ser soberano. Yo hago lo que quiera. No le tengo que pedir permiso a nadie. No tengo que pedirle consejo a los, como hacían los reyes con sus consejeros. Él es el rey de reyes. En Él está la vida y en Él está la muerte, que también es una alegoría para muchos porque dice, yo hago vivir como la resurrección. Yo puedo hacer morir, pero yo puedo hacer resucitar a alguien. En Él está eso, o sea, Él está en el control de todo, de la vida y de la muerte. Se muere quien Dios quiere y vive quien Dios quiere. Así de fuerte es esto. Y dice aquí en el 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, y yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Eso va a ser Dios en algún momento, ¿sabes? Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vamos, la conclusión prácticamente de este cántico, hablando con un tono de retribución y de venganza, pero de parte del Eterno. Y hay otros pasajes semejantes. El Salmo 2 habla de eso, del juicio que va a traer el Hijo del Hombre, ¿no? El mismo Apocalipsis 19, cuando dice que va a venir con sus ropas manchadas en sangre, con vara de hierro, va a regir a las naciones. Isaías 63 es impresionante porque dice que el Mesías vendrá de Bosra y su ropa salpicada de sangre, como aquel que viene a vengar, como aquel que viene a dar el pago y la retribución a sus enemigos. Entonces, también es un tema que las naciones también deben de pensar antes de aprender a hacer un mal contra su pueblo y decir, ok, Dios los está juzgando, pero yo no debo de enseñorearme de ellos, yo no debo jactarme, porque entonces me convierto en un enemigo de Israel y por lo tanto un enemigo de Dios. Y dice al final el 43, alabad naciones, y creo que casi todas las Biblias aquí dice a su pueblo. Ajá. Pero es curioso porque la Septuaginta, que es la traducción griega de la Torá, del Antiguo Testamento, unos 200 años antes del Mesías, no decía eso. Dice, alabad naciones a su Hijo. Entonces, esta es una mención directa de que Dios tiene un hijo. Y después los masoretas cambiaron esto y le pusieron a su pueblo. Pero en el original dice, alabad naciones, ¿a quién? A su Hijo. Y justamente hay un pasaje en Romanos 15, que es el que menciona Pablo cuando dice, alegraos gentiles con su pueblo, alabad Señor a todos los gentiles, pero se refiere a su Hijo. Entonces al final, ¿a quién van a alabar todos? ¿Quién va a ser la mano, la espada de Dios? El Mesías, Yeshua. Dice el verso 44, y vino Moshe y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. A ver, que se hubiera dicho Moisés, bueno, pues ahí está la canción, ¿qué les parece? Que dirías, ay, ¿no tendrías una más de adoración? ¿No? Ay, no, ponme una mejor de danza. Esta canción está fuerte de aprender, dice. Pero bueno, pues así tendría que ser. Dice, y acabó Moshe de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, la conclusión del cántico, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. ¿Se dan cuenta? No una partecita. Dice, bueno, guárdate nada más desde Romanos hasta Primera de Corintios. O sea, guárdate todas las palabras de esta ley, a ti y a tus hijos, aplica tu corazón. ¿Por qué? Verso 47, porque no es cosa vana. O sea, no es cualquier cosa. No estamos hablando aquí de, pues no sé,
del libro vaquero, del, no sé, o sea, dice, esto es la Torá, esto no es algo vacío, son palabras de vida, dice, esta es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para que toméis, para tomar posesión de ella. Entonces la exhortación final es, aplica tu corazón a esto, por favor, les dice Moisés, para que las cumplas y tú y luego tus hijos. No tomes a las ligeras estas palabras. No podemos menospreciar ni un versículo de la Torah. No podemos decir, ay, bueno, ya siempre es el mismo estudio, la próxima semana y luego lo escucho. O sea, es tu vida esto, lo que está diciendo aquí. Tu vida está en juego, de esto depende tu vida. Entonces no puedes pensar que es cualquier libro X en la vida, que la Biblia es un libro más. O sea, es tu vida la que está de por medio, les dice Moisés. Verso 48, y habló el Eterno a Moshe aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Yo hubiera dicho, Dios, no me recuerdes eso, o sea, como en el último momento. Sube, pero no vas a entrar. O sea, ya la viste, perfecto. Hasta aquí te quedas. ¿Ves esas uvas ricas y así jugosas? No las vas a comer. No, creo que haya sido la intención del Eterno. Finalmente, o sea, Moisés vio una gloria mayor. O sea, Moisés vio la gloria del Eterno. O sea, y esa es la gloria que él aspiraba. Entonces, si viéramos la gloria de Dios, la presencia de Dios, y después ves, pues, ¿qué te gusta? Lo que sea que veas aquí, nada que ver. Por eso Moisés, ay, viví demasiados años, Señor, ya hubiera estado ahí contigo. De haber visto esta gloria, pues cualquier cosa de aquí es vana comparado con la parte celestial. Entonces, créanme que Moisés no se murió triste. O sea, por lo menos yo creo eso. Ya le preguntaremos, pero no creo que haya sido el caso. Sin embargo, si está escrito aquí en la Torah esto que Dios le recuerda a Moisés o a nosotros, pero no vas a entrar por lo que hiciste, es un llamado muy fuerte de atención a nosotros de decir, oye, si así fue Dios con Moisés y no entró, pues ¿qué nos hace pensar que así nosotros podemos vivir como queramos? ¿No? Y no es porque sea por obras, obviamente, pero sí es un llamado muy fuerte de decir, Dios no hace acepción de personas. O sea, ¿tú crees que, o sea, quién hubiera dudado de los que salieron de Egipto que Moisés no entraría? Si hubieran hecho ahí sus quinielas y sus apuestas, a ver, ¿quién apuesta como los de fútbol, ¿no? De 3-1, 2-1, empate, ¿no? Cosas así. O sea, ¿quién iba a pensar que Moisés no iba a entrar? Pues sí, obviamente Coré y todos ellos, pero Coré, bueno, sí, Coré sí le apostaba. Yo digo que él no entre, pero bueno, pues porque Coré era tremendo. Pero todos los demás, si hubiésemos apostado nuestras canicas a ver quién entraba, yo digo Moisés y Aarón. O sea, yo así me voy a la segura. O sea, ahí Juan Pérez o, pues quién sabe, si entran, pues no sé. Pero Moisés tiene que entrar Moisés. Y pum, ¿qué va resultando? Pues que tampoco Moisés. Entonces hubiéramos perdido todo. ¿Y cuál es la idea? Sin santidad nadie verá al Señor. Aunque Él tiene una gloria preparada más adelante, es un llamado para nosotros de guardarnos y de ser, entonces hoy somos nosotros también testigos de estas palabras para nosotros y para nuestros hijos. Y yo quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nos ayude a lo que dice aquí en el versículo 46 hacerlo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y tomamos un poco de conciencia de lo que dice en el versículo 46? Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las manden a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y nosotros tenemos un Jordán todavía que cruzar.
es el que esperamos cuando regrese nuestro Mesías. Amén.